Hola con todos, mi nombre es Diego Herrera y esta es la tercera parte de esta miniserie donde estudiamos brevemente la Reforma. Sin duda, el 31 de octubre es un día de celebración. En Ecuador nosotros celebramos el Día del Escudo Nacional. A nivel mundial se celebra la fiesta de Halloween y dentro de la Iglesia Evangélica Latinoamericana se celebra el Día del Pastor. Sin embargo, hay una razón mucho más grande, mucho más profunda para celebrar el 31 de octubre y ese es el Día de la Reforma. Ahora, muy pocas personas celebran la Reforma y tristemente la mayoría de cristianos ni siquiera saben qué es la Reforma. Así que en esta pequeña serie nosotros tratamos de explicar qué es la Reforma, por qué se dio la Reforma y por qué es importante para nosotros hoy en día. Así que les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen. Bienvenidos. Tanto en la primera como en la segunda parte nosotros estudiamos un poco la vida de Martín Lutero. Ciertamente aclaramos que la reforma no se trata acerca de un hombre ni de un tiempo en la historia en específico, sino que en realidad se trata de Dios levantando a hombres y mujeres para traer la luz del Evangelio. Sin embargo, en el tema de la reforma, un personaje muy importante es Martín Lutero. Ya vimos que Martín Lutero fue un monje que tenía una conciencia grande de su pecado y más aún de la santidad de Dios. Vimos que este hombre trató de encontrar la paz, trató de encontrar el perdón de pecados por medio de las formas que la Iglesia Católica medieval proveía en aquel entonces. Sin embargo, sabemos que Lutero no se sintió que tenía esa paz ni que llegaba a tener ese perdón delante de Dios por medio de cumplir ritos, sino que en realidad este tipo de ritos lo que produjo en él fue un desencanto, un descontento de su fe. Al final lo que todo esto produjo es una idea errónea de Dios como un Dios castigador, un Dios que realmente se deleita en castigar los pecados de las personas. Y no fue hasta que Martín Lutero estaba enseñando la carta de Romanos que finalmente él entendió el Evangelio, entendió que en el Evangelio la justicia de Dios se revela y que esta justicia viene única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Fue así que Lutero cambió completamente su forma de pensar. Fue así como Lutero ya no vio a Dios como un ser castigador, sino a Dios como un ser amoroso, al punto que está proveyendo su Hijo para que los pecados de nosotros, los pecados de las personas, sean ahí en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, reciban el pago justo que nuestros pecados merecen y nosotros podamos recibir esa justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos permite al final llegar a tener esta relación con Dios. Esto es lo que Martín Lutero descubrió en las escrituras. Obviamente esto no es nada nuevo, esto siempre ha sido revelado. Ese es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra realmente eh, expresado en toda la Biblia. Sin embargo, durante el tiempo medieval de la Iglesia Católica medieval, esta verdad fue aplacada, fue distorsionada por doctrinas erróneas que la iglesia estaba enseñando en aquel entonces y que tristemente la sigue enseñando de cierta manera. Así que con todo esto hemos visto que Dios está utilizando a este hombre Martín Lutero. Pero lo que nos preguntamos hoy en día es, bueno, ¿qué es lo que esto tiene que ver con nosotros, no? Ya no vivimos en los años 1500, ya no tenemos un contexto histórico igual al que se dio en la Reforma, entonces nos preguntamos, bueno, ¿esto qué es lo que significa para nosotros, para nuestras vidas? Una de las cosas que la Reforma dio como resultado son las llamadas las 5 solas de la Reforma. Y estos son estos pilares fundamentales donde una fe bíblica está basada. Y estos pilares nos ayudan hoy en día para también poder
nosotros hacer un examen acerca de nuestra fe y ver si realmente nuestra iglesia, incluso lo que nosotros creemos, está firmemente basada en las Escrituras. Así que vamos a estudiar brevemente estas 5 solas. La primera sola es la sola fide, o lo que se conoce como la sola fe, o la fe solamente. La fe solamente, ya hemos dicho que la justificación se recibe única y exclusivamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nos compete para nosotros el día de hoy. Siempre tenemos la tentación de tratar de añadir a la fe ciertas cosas, por buenas que sean. Nosotros podemos pensar que está bien creer en Cristo, pero una vez que crees en Cristo, la persona debe de hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas para ganarse así el favor de Dios. Pero vemos que esto realmente es incorrecto. Vemos que realmente esto cae en el mismo error de la Iglesia Católica, es de querer añadir a la fe obras para poder así ganar la salvación o ganar el amor de Dios. Vemos que esto es equivocado. La segunda sola que nosotros vemos es sola gratia o sola gracia o tan solo por gracia. En la vida cristiana nosotros corremos varios peligros y uno de esos es caer en un extremo donde nosotros vamos a pensar que por medio de hacer cosas somos más aceptos a Dios, que Dios nos va a querer o que en realidad nos quiere más o que incluso Dios nos llega a deber cierto amor por nosotros porque nosotros nos servimos, porque damos dinero a la iglesia, porque vamos a la iglesia, porque ya no hacemos los pecados o ya no cumplimos o ya no vivimos de cierta manera como antes vivíamos o ya no hacemos las cosas que otras personas están haciendo. Entonces pensamos que porque nosotros actuamos de esa manera, Dios nos debe su amor. Esto sin duda es incorrecto y el otro extremo también es incorrecto. El otro extremo es lo que Satanás normalmente hace, que es decirnos a nuestros oídos que nosotros no podemos ser hijos de Dios porque somos pecadores. A estas dos mentiras, a estos dos extremos, nosotros podemos aplicar este principio de la sola gracia. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos aceptos a Dios simplemente por gracia. Nosotros no podemos merecer realmente el amor de Dios, no podemos merecer ser llamados sus hijos. La tercera sola es la sola escritura. La sola escritura es la sola Biblia, es decir, que toda nuestra fe está basada única y exclusivamente en la Biblia, que no hay otra autoridad aparte de la Biblia. Ya vimos que en la Iglesia Católica, incluso hasta hoy en día, sí, la Biblia es una autoridad, pero no es la única autoridad. La voz del Papa y la Iglesia misma, la tradición es otra autoridad, pero esto realmente no es verdad. Nosotros tenemos la única autoridad que es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la obra del Espíritu Santo, la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros también como protestantes corremos el riesgo de basar nuestra fe en otras cosas, incluso puede ser filosofía, que tenemos la cultura misma donde nos desenvolvemos, podemos estar basando nuestra fe en estas concepciones, pero siempre debemos regresar a la Biblia porque la Biblia es la única autoridad de nuestra fe. La siguiente sola es sola Dio Gloria o solo la gloria de Dios. Lo que hacemos es simple y exclusivamente para Dios. Solo Dios merece la gloria. Ya vimos que en la Reforma la Iglesia Católica, el papado, recibía la gloria, demandaba la gloria. Y nosotros hoy en día también corremos el mismo problema. Incluso dentro de la Iglesia protestante corremos el peligro de dar la gloria que únicamente le pertenece a Dios a otras personas. Incluso hoy en día tenemos celebridades cristianas que están clamando para ellos mismos gloria, pero eso está mal porque la única gloria que
que podemos dar y que debemos dar es a Dios mismo. Y la última sola es sola Christus o simplemente o solo Cristo. La salvación es única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por quién es Él? Por ser el Hijo de Dios y por la obra que Él hizo en la cruz, como el Cristo, como el Mesías. Esta es la base única de nuestra fe. Estas 5 solas son los pilares de nuestra fe y nos sirven, como ya lo había mencionado, para realmente revisar nuestra fe, nuestra iglesia, lo que nosotros creemos hoy en día. La iglesia siempre está en este proceso de reformación. La reforma no es algo que ha pasado, no es algo que debe estar en el pasado, sino es un proceso continuo. Nosotros continuamente debemos reformarnos porque, como ya hemos hablado, hay peligros que estemos basando nuestra fe en cosas que no son realmente lo esencial. Entonces siempre debemos de regresar a la escritura. Nosotros vimos que la reforma en sí se produjo bajo el estudio de la escritura. Entonces nosotros siempre debemos de leer la escritura, debemos de estudiar la Biblia. Muchas personas murieron para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos hoy en día y que la podamos leer en nuestro idioma. Entonces, realmente debemos de aprovechar esa bendición que tenemos de leer la palabra de Dios. Y esto ha sido todo de esta miniserie de la Reforma. Espero que esto te haya animado primeramente a dar la gloria a Dios, a alabar a Dios por su fidelidad. No importa realmente la situación en que vivamos, no importa cuán oscuro sea la época en que vivimos, Dios siempre gana. Dios siempre va a levantar a hombres y a mujeres para traer las verdades del Evangelio y traer esa luz para brillar y dejar brillar la luz de Cristo en la sociedad. Entonces, lo primero que debemos de hacer es dar la gloria a Cristo, alabar al Señor por lo que Él ha hecho y sí, celebrar la reforma. Debemos de celebrar que Dios se mantiene fiel y que Él ha levantado hombres y mujeres durante toda la historia de la iglesia para mantener el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio de una manera correcta. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por su compañía y les invito a que sigan poniendo su fe simple y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo y a seguir estudiando su palabra. Saludos.